Hola amigos, bueno, este es un video acerca de la carta del ingreso del Sol a Libra para el año 2023, que ocurrió el 23 de septiembre. Para los que no sepan lo que es una carta del ingreso del Sol a Libra, esto es así: los cuatro signos cardinales, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, coinciden cuando comienzan los signos, coincide con los equinoccios y con los solsticios, ¿no? Que es el momento en el cual cambian las estaciones, ¿no? Entonces es una costumbre hacer las cartas de cuando el sol ingresa en esos signos, y eso nos da un poco el clima que va a haber mientras duren esas estaciones, por 3 meses, ¿no? Excepto en el ingreso a Aries, que el ingreso a Aries se considera el comienzo del año astrológico y nos da un poco la carta para todo el año, pero después la carta del ingreso a Cáncer nos va a dar, bueno, lo que sería el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. La carta de ingreso a Libra nos va a dar lo que sería el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el sur, etcétera. La carta del ingreso a Libra es interesante porque es como si empieza la segunda mitad del año, ¿no? Es decir, la primera mitad del año empieza con Aries y ahora estamos en Libra, ¿no? Que es el signo opuesto. Y de alguna manera estamos como en la parte más alejada del zodíaco, ¿no? Es decir, ya avanzamos los primeros 6 signos y ahora tenemos que retornar a Aries, avanzando por los siguientes 6 signos, ¿no? Que faltan. Y esto nos da, es un poco como una luna nueva, nos da, es como el momento de mayor expansión del año y nos dice un poco hasta dónde llegamos y cuáles son las cosas que tenemos que trabajar de la promesa que de alguna manera se plantó con el ingreso a Aries, ¿no? Esta carta del ingreso a Libra de este año es particularmente importante porque este va a ser el momento en el cual se van a realizar las elecciones presidenciales y va a asumir el nuevo gobierno el 10 de diciembre, ¿no? Si es que no pasa nada raro, que no se puede descartar nunca en Argentina. Así que de alguna manera esta carta debería darnos ciertas pistas acerca del proceso eleccionario y de la asunción del nuevo gobierno. Así que bueno, vamos a ver un poco la carta. El ascendente de la carta está en los 28 grados de Cáncer. Cáncer, como sabemos, es un signo de agua y es el signo más sensible de todo el zodíaco, ¿no? Más emocional. Con lo cual podemos hablar de que estos van a ser 3 meses poderosos en lo emocional para los argentinos, y las emociones van a estar a flor de piel, se podría decir. Si bien no hay ningún planeta directo sobre el ascendente, bueno, está Venus en casa 1, pero no está haciendo conjunción con el ascendente o ningún aspecto con el ascendente. Podemos notar que el descendente cae en los 28 grados de Capricornio, y a los 27 grados de Capricornio está Plutón, o sea, Plutón le está haciendo una oposición directa, casi partir al ascendente. Esto es muy poderoso porque Plutón es el planeta del poder y es el planeta de los grandes cambios y las transformaciones. Y también es el planeta, como digo siempre, de la muerte, es decir, cuando Plutón lleva a cabo una transformación, siempre hay una muerte, siempre hay algo que muere para no volver nunca más, ¿no? Lo cual de alguna manera es lógico, ¿no? Porque las transformaciones profundas siempre conllevan ese aspecto, ¿no? Es decir, si los cambios fueran que algo se va por un rato y después vuelve, no sería una transformación profunda. Si la transformación profunda requiere una muerte y la aniquilación de algún aspecto que estaba presente, que deja de estar presente. Así que, bueno, con ese Plutón ahí haciéndole oposición al ascendente, tenemos un nuevo, digamos, indicio de que se vienen cambios muy importantes en Argentina y que, bueno, estamos ante un fin de ciclo y que hay ciertas cuestiones sociales y políticas que van a llegar a su fin, ¿no? Como ya mencioné, hay una tradición que viene de la astrología deportiva que le empieza a asignar la casa 7 a la oposición política, ¿no? Es decir, que así como el equipo local es la casa 1 en la astrología política, el equipo visitante es la casa 7, y eso si lo llevamos a la política, el oficialismo sería el ascendente y la casa 1, y la oposición sería la casa 7.
Así que puede ser que este Plutón nos marque que los cambios van a venir más del lado de la oposición que del oficialismo, ¿no? Pero bueno, el ascendente es Cáncer y tenemos que mirar dónde está la Luna, que es el regente de Cáncer. Y la Luna está en los 6 grados de Capricornio, digamos, muy cerquita a la cúspide de la casa 6, ¿no? La casa 6 le corresponde un poco a Virgo y yo creo que nos está mostrando la Luna ahí que tiene que ver con el proceso eleccionario, ¿no? Yo dije varias veces, yo asocio mucho el proceso eleccionario con la casa 6. Es un proceso que es muy detallista, muy ordenado. No, la gente tiene que hacer fila, hay que llenar un montón de planillas, hay que hacerlo en forma consciente y concentrada en lo que uno está haciendo, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo, que es minucioso, es un proceso muy de casa 6, ¿no? Y yo creo que lo que nos está diciendo es que bueno, el espíritu del pueblo en estos 3 meses lógicamente va a estar concentrado en el proceso eleccionario, en cómo llevar a cabo las elecciones de la mejor manera, en qué voy a votar, todas esas cosas. Ahora, si nos fijamos por signo, la luna está en Capricornio, lo cual marca que Capricornio no es una buena, es el signo de la luna argentina, ¿no? Y no es un buen signo para la luna, porque es opuesto a Cáncer, que es el signo regido por la luna, ¿no? Entonces la luna está en caída en Capricornio, ¿no? Que el regente del ascendente esté en el signo que está en caída no nos habla de una buena carta, de un buen momento para el país. Significa como que toda la sociedad se siente como sin fuerza, sin energía, que las cosas no funcionan, que las cosas no pueden arrancar, ¿no? Como que estamos viviendo como si fuéramos a media marcha, caminando, ¿no? por un terreno todo empantanado y tengamos que avanzar a una velocidad mucho, o esté todo empantanado, o si avanzamos apenas avanzamos y da la idea de como que la cosa no tiene solución, no se termina nunca. Para complicar un poco más las cosas, esa luna tiene, bueno, una cuadratura al Sol, ¿no? Eh, y tiene además un contacto, un sextil, si bien el sextil es un buen aspecto, podríamos decir entre comillas, con Saturno, ¿no? Y bueno, Luna, decir, la Luna en tanto y en cuanto regente el ascendente, con un sextil a Saturno nos habla de lo mismo, ¿no? Bueno, nos cuesta avanzar, hay restricciones, ¿no? Y también nos habla de que tenemos que empezar a ser responsables, ¿no? Pero bueno, eso ya es interpretando la luna, no tanto como el regente del ascendente, sino como el símbolo del pueblo, que eso lo voy a hacer después. Eh, sí, van a ser 3 meses duros, van a ser 3 meses en los cuales la cosa va a parecer que no camina, que vamos a estar todos expectantes a ver qué ocurre con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno lo único que va a ser ganar las elecciones y asumir, pero no va a resolver nada en estos 3 meses seguramente, ¿no? Eh, bueno, vamos a mirar, ya que estamos hablando de que esta carta nos va a dar indicios acerca del nuevo gobierno, vamos a mirar el medio cielo. El medio cielo está en Tauro, en 18 grados de Tauro. Y el regente del medio cielo es Venus, que está en la casa 1 en Leo, ¿no? Esto es interesante porque es como si estas cartas nos estuvieran haciendo una especie de truco, una especie de broma, ¿no? Con respecto a los indicios que nos puede dar, porque al ser el regente del medio cielo Venus, es muy difícil describir a cuál de los candidatos va a ganar las elecciones, ¿no? Porque pensemos esto, Venus es un signo femenino, podríamos decir, se está refiriendo a Patricia Bullrich, ¿no? Porque es la única mujer que compite, bueno, no es la única mujer, pero es la única que compite con posibilidades ciertas de ganar. Pero también Massa es de Tauro y su sol está regido por Venus, entonces podemos decir, se está refiriendo a Massa, ¿no? Pero también Milei es de Libra, que está regido por Venus, entonces decimos, también es válido que digamos, no, se está refiriendo a Milei, porque es Venus que es el regente de Libra. Entonces es como si esta carta, cuando pone a Venus como significante o regente del medio cielo, es como si nos estuviera haciendo una broma y nos estuviera diciendo, a ver, traten de adivinar cuál de los 3 candidatos va a ser presidente. Y digamos, no se puede sacar de acuerdo a Venus, ¿no? O hay que hacer una interpretación muy, muy fina, ¿no? Que a mí se me está escapando. No sé cuál de los 3 es.
Eh, ese Venus, bueno, está en sextil con Marte, que es un maléfico y que está en caída, ¿no? Lo cual creo que tiene que ver con los problemas que están enfrentando los candidatos y con todos los problemas que va a enfrentar el gobierno para que asuma, ¿no? Va a haber tensiones, va a haber cierta violencia, va a haber ciertos enojos, ¿no? Pero bueno, si miramos el medio cielo, vamos a ver que está en conjunción a dos planetas muy importantes. Uno es Urano, ¿no? Que está en 22 grados de Tauro, y otro es Júpiter, que bueno, está cerquita también en la casa 9, acercándose al... Bueno, en realidad está retrógrado, pero está cerca del medio cielo. Eh, ¿Qué nos marcan Urano y Júpiter cerca del medio cielo? Bueno, Urano, yo siempre lo digo, nos marca... bueno, tiene principalmente, yo le veo dos significados, ¿no? Y acá a veces disiento con otros astrólogos que solo le dan un significado. El significado más obvio de Urano tiene que ver con los cambios, tiene que ver con cambiar las estructuras, con renovar las estructuras, con derrumbar las viejas estructuras y crear estructuras nuevas, ¿no? Y bueno, esto nos está hablando de su Urano ahí, del cambio que va a haber en el gobierno de los argentinos y en la manera que los argentinos vamos a vivir nuestra, digamos, nuestra, la manera en que vivimos en sociedad y con todos nosotros, ¿no? No es solo un gobierno el que cambia. Pero también Urano significa, ojo, lo inesperado, ¿no? Aquello que no está en los planes de nadie, ¿no? Es decir, cuando arremete Urano, es decir, Urano nosotros creemos digamos, que la estructura está armada, que sabemos dónde estamos parados, que la tenemos clara, y de repente aparece Urano y Urano nos dice, no, ustedes no tienen idea de dónde están, y fíjense que el mapa que tenían en la cabeza de cómo es la realidad está completamente errado y tienen que abrirse a la idea de un nuevo mapa y de una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Y fijémonos qué interesante, porque el mismo descubrimiento de Urano fue disruptivo, ¿no? Es decir, los astrólogos y los astrónomos, que eran más o menos la misma cosa en la antigüedad, ya tenían un mapa del cielo con 7 planetas, incluyendo el Sol y la Luna, que eran los planetas tradicionales, y habían asignado regencias, y ya tenían una estructura completa y cerrada de cómo era el mapa celeste y cómo funcionaban los planetas, y todo el mundo estaba completamente de acuerdo de que las cosas eran así. De repente alguien miró por un telescopio y dijo, ¿sabes qué? No hay 7 planetas, hay 8 planetas. Apareció Urano, y Urano obligó a cambiar toda la visión que había de la astrología y del cielo y del sistema solar. Y esto es lo que hace Urano, ¿no? Urano nos cambia la visión, ¿no? Y es interesante, porque me estoy yendo por las ramas, pero esto me parece interesante. La ciencia pura y dura está regida por Saturno, y Saturno justamente es el planeta que intenta decir, bueno, vamos a cerrar la estructura para comprender el mundo, ¿no? Es decir, vamos a hacer un montón de experimentos, entonces ya sabemos cómo es el mundo. Entonces sí, pero siempre aparece Urano por algún lado. Entonces, todas las cosas que afirma la ciencia, como de alguna manera, como que, ya entendemos cómo es este tema, siempre en algún momento aparece Urano y dice, no, ¿sabes qué? No entendíamos del todo este tema. A los que les interese la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, si parecía que, digamos, la física parecía darnos un mapa del mundo, de repente aparece la física cuántica, que las leyes son todas diferentes, algo totalmente uraniano, ¿no? Es decir, no sé, el tiempo no es lineal, o no es constante, ¿no? No se puede medir los electrones, dónde está, si uno mide la masa no puede medir la posición, todo ese tipo de cosas. Y cuando se hace un modelo, el modelo cuántico después no funciona con otras cosas, entonces nunca se termina de armar cómo es el mapa de la realidad, porque siempre aparece Urano y Urano nos cambia, ¿no? Nos fuerza a ver el mundo de una manera diferente, ¿no? Y acá estamos hablando de las elecciones, yo creo que también está pasando eso, creemos que las elecciones ya están cocinadas, sabemos quién va a ser el próximo presidente, sabemos quiénes van a llegar al balotaje, y Urano ahí parece decirnos, ¿sabes qué? No tienen la menor idea de lo que va a pasar, esperen al día de las elecciones, y esperen al balotaje, esperen al 10 de diciembre a ver quién es la persona que realmente asume, porque y justamente no asuman de antemano nada, ¿no? Y este sería un poco mi consejo para las personas que están diciendo, yo creo que lo que nos está diciendo esta carta es, todavía no está nada dicho, no está nada cocinado, no está nada resuelto, esperen.
Bueno, ¿y qué significa Júpiter cerca del medio cielo? Júpiter tradicionalmente se refiere a las riquezas, ¿no? Bueno, también tiene que ver con la iglesia, pero no creo que la iglesia sea relevante en este caso. Eh, Algunos astrólogos toman como que Júpiter tiene que ver con la inflación, que podría llegar a ser porque Júpiter tiene que ver con la expansión, pero yo creo que la inflación es un fenómeno que tiene mucho más que ver con Neptuno, ¿no? Porque Júpiter en todo caso es la expansión real de la riqueza. Si yo tenía, no sé, $100 y ahora tengo $1000, por decirlo algo, yo tenía 10 barras de oro y ahora tengo 100 barras de oro. Eh, Neptuno tiene que ver con la creación de una fantasía, ¿no? Es decir, yo estoy imprimiendo billetes y esos billetes no tienen ningún valor y lo único que hacen es licuar el valor de la moneda, ¿no? Es crear una fantasía que no tiene sustentación real, que eso es Neptuno, ¿no? Que no tiene los pies en la tierra. Así que no creo que signifique la inflación Júpiter metido ahí. Sí creo que tiene que ver con las riquezas, sí creo que tiene que ver con... bueno, a ver, la Argentina tiene una paradoja, porque estamos viviendo momentos de escasez, momentos de pobreza, pero no significa que no haya dinero, es decir, hay dinero y hay capitales y hay gente que podría estar invirtiendo que no está invirtiendo por razones políticas, ese es el gran karma de la Argentina. De alguna manera, Argentina tiene Júpiter en casa uno, de alguna manera podríamos decir, siempre hay alguna riqueza dando vueltas. Lo que pasa es que esa riqueza no se manifiesta por todos los despelotes políticos que hay, por la inestabilidad económica, por todas esas cosas, ¿no? Eh, entonces yo creo que lo que está diciendo es como que va a haber un montón de gente que tiene intenciones de alguna manera de invertir en la Argentina y que está dispuesta bueno, a darle una ficha, a poner una ficha en el próximo gobierno para ver si la cosa comienza. No va a ser nada fácil porque, no, es decir, no quiere decir que el nuevo gobierno va a asumir y de repente todo el mundo va a empezar a invertir, porque fijémonos que ese Júpiter está en cuadratura con Venus, que dijimos que es el regente del medio cielo, entonces va a haber como una cuestión como diciendo, bueno, esperemos a ver que este gobierno cumpla las promesas de estabilizar la economía antes de empezar a poner un peso, ¿no? Y esto se entiende también desde el punto de vista de que yo decía, Júpiter está retrógrado, entonces en lugar de estar yendo hacia el medio cielo, está yendo hacia el otro lado, es decir, la dirección en la cual va el planeta es relevante en estos casos para interpretar, ¿no? Y lo que nos parece estar diciendo es como diciendo, bueno, los capitales van a estar cerca del gobierno, pero se van a retirar o no van a invertir hasta que la cosa no esté clara, ¿no? También ya que estamos, Júpiter y Venus son los dos planetas benéficos, y notemos que Venus está en casa 1, que es una buena posición para un planeta benéfico, y Júpiter está en el medio cielo, ¿no? Entonces estos son buenos indicadores, parece decir como diciendo, bueno, la etapa que viene va a ser una etapa que cuando los benéficos están bien posicionados es como si fuera una etapa que tiene una cierta bendición del cielo, ¿no? Es decir, si bien nosotros la vamos a sentir como una etapa dura estos 3 meses, el grueso de la población la va a sentir como una etapa de sacrificios y de cierta angustia. Lo que está pasando de alguna manera es evolutivo y la posición de estos planetas benéficos nos parece así como diciendo, bueno, están viviendo un momento que cuando lo vean dentro de unos años van a ver que fue positivo y que anunciaba un poco la luz al final del túnel, a pesar de que no lo vimos en este momento, ¿no? Bueno, vamos a interpretar ahora el Sol como significante en una carta mundana del gobierno. El Sol está en 0 de Libras, obviamente, porque es el ingreso del Sol a Libra. Y el Sol no está bien en Libra, ¿no? Esto lo dijimos varias veces. El Sol está exaltado en Aries, entonces está en detrimento en Libra. No es el mejor signo para el Sol, Libra. Y está en una posición fuera de signo, que no es tan fuerte, con Neptuno, ¿no? Y esto nos marca de nuevo algo que venimos viendo en todas estas cartas, un gobierno que yo creo que tiene que ver con este gobierno de Alberto Fernández que se está terminando, un gobierno que no tiene fuerza, un gobierno que no tiene energía, ¿no? Que está como mal posicionado y que está luchando contra fantasmas internos que tiene que ver con todo ese Neptuno digamos, con fantasías y intentando crear un relato de fantasía que ya no se cree nadie bueno, luchando contra la inflación que también tiene que ver con Neptuno, ¿no? Fíjense que el Sol está en cuadratura con la Luna, ¿no? Es decir, nos está diciendo, bueno, lo que la gente quiere
y lo que este gobierno quiere están totalmente a contramano y están, es decir, para lograr lo que el pueblo quiere, tiene como que de alguna manera luchar contra este gobierno o imponerse contra este gobierno. La luna está formando, bueno, no está formando un gran trígono, pero podría considerarse que sí. La luna está en 6 de Capricornio, Mercurio está en 6 de Virgo y haciendo un trígono, y Júpiter está en los 14 grados de Tauro, ¿no? Que también está en trígono a Mercurio, ¿no? Con lo cual, si bien Júpiter, yo no tomaría como que Júpiter y la Luna están en trígono, podría tomarse como que, bueno, por asociación estarían formando un gran trígono. Ven que hay una liñita de puntos en la imagen, ¿no? Lo que estén viendo la imagen en una pantalla grande. Así que bueno, eso de vuelta nos habla, con todos estos planetas en Tierra nos hablan de algo que yo ya vengo hablando, de que la decisión de la gente va a ser con los pies en la tierra, es decir, la gente va a votar un cambio obviamente por todo este Urano y todo este Plutón y una gran transformación, pero va a ser una transformación posible, no va a ser una transformación teórica, no va a ser una locura, no va a ser ideas abstractas, va a ser, bueno, votemos cosas que se puedan hacer y empecemos por ahora, ¿no? Empecemos ya a hacer cosas concretas para cambiar, ¿no? De hecho, esta carta tiene una predominancia del elemento tierra, ¿no? Es decir, cuando en una carta hay predominancia de tierra, bueno, es un momento, dado que es una carta de un momento en el cual vamos a lidiar con la realidad física, con la realidad material, ¿no? Y de una manera concreta y realista, es decir, no va a ser fíjense que no está presente, muchas cartas venía presente muy fuerte Sagitario, ¿no? Y acá no está muy fuerte Sagitario porque no es un momento, es decir, en estos 3 meses no va a ser un momento de grandes, digamos, discusiones ideológicas y discusiones de modelos, ¿no? Es decir, eso también está, pero esto nos parece decir como diciendo, bueno, la discusión ideológica queda en un segundo plano y en el momento de votar los argentinos vamos a votar más o menos, digamos, con los pies en la tierra y votamos cuestiones reales, no abstracciones ideológicas, ¿no? Y eso tiene que ver con la luna nacional que está en Capricornio. La Argentina, es decir, uno de los problemas que tuvo siempre la Argentina es que esa luna en Capricornio siempre vota con el bolsillo y la gente vota opciones comunes y muchas veces no vota. Es decir, vota mal porque vota en forma conservadora pensando digamos, en un beneficio al corto plazo, entonces termina hipotecando el futuro porque le van a regalar una licuadora, ¿no? Por decir algo. Quiero aclarar que cuando hablo de cambios y hablo de Plutón y de Urano, que dicho sea de paso están en trígono y a su vez haciendo un sextil a Neptuno que está en Piscis, esto lo mencioné en varias cartas porque estos aspectos duran mucho tiempo, van a estar presentes en un montón de cartas. Todos estos cambios que estoy anunciando no solamente se refieren a la elección de presidente, se refieren a ver, es algo que ya vinimos viendo todo el año con las elecciones que se están dando en las provincias, ¿no? Si pensemos que hay provincias que eran, digamos, estaban gobernadas como San Luis por los Rodríguez Sá desde el comienzo de la democracia y que perdieron, es decir, los gobernantes tradicionales de esas provincias perdieron esas provincias, ¿no? Es decir, recordemos que el peronismo perdió en San Juan, perdió en Santa Cruz, que era el feudo de los Kirchner, ¿no? Perdió en San Luis, que era un territorio de los Rodríguez Sá, que era impensado pensar que los Rodríguez Sá perdieran el control de San Luis, los Posse perdieron San Isidro, es decir, que era la familia que lo venía controlando desde el comienzo de la democracia, ¿no? Bueno, el Chaco perdió el otro día, Santa Fe, que se la quedó Juntos por el Cambio. Si todo el cambio no solo tiene que ver con si gana Milei o no gana Milei, o si dolarizan o no dolarizan. El cambio tiene que ver con todas estas cosas, con el nuevo mapa de las provincias y con lo que está exigiendo la gente y cómo el voto de la gente más pobre del conurbano está mutando y ya no vota necesariamente peronismo, que es algo que pasó durante, desde el regreso de la democracia, ¿no? Es decir,
los cambios van mucho más allá de la elección puntual del presidente, ¿no? Eso va a ser, digamos, el cambio final, pero los cambios ya se están preparando hace rato, ¿no? Y estamos viendo cómo, bueno, ocurren todas estas, digamos, buenos cambios justamente, o todas estas elecciones y resultados de las elecciones que eran impensados en elecciones pasadas, ¿no? Recordemos que Plutón está en los últimos grados de Capricornio, y Plutón en Capricornio es el planeta que se encarga de destruir aquellas estructuras de poder que ya no son evolutivas, ¿no? Y evidentemente en muchos territorios argentinos eso fue así, por eso empezó a haber cambio de manos y cambio de gobernantes, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice de la economía esta carta, ¿no? Bueno, la cúspide de la casa 2 está en Virgo, y está con el regente de Virgo en conjunción a esa cúspide, ¿no? Que es Mercurio, ¿no? Pueden verlo en los 12 grados de Virgo. Y ese Mercurio está haciendo trígono a la Luna y también está haciendo trígono a Júpiter, así que esas no son malas noticias, ¿no? Es cierto que está el Sol en el medio, digamos, está el Sol haciendo esta oposición fuera de signo a Neptuno, que digamos, nos habla de que de alguna manera obviamente va a seguir la inflación y todas las cosas que estamos viendo, la espiralización de la inflación, pero parece dar como buenas noticias, por lo menos del plano más energético, ¿no? Como si hubiera, es decir, yo creo que las elecciones van a traer una cierta paz, o una cierta tranquilidad, o una cierta esperanza a la gente, en el sentido de que, a ver, la economía en la Argentina está muy ligada a la emocionalidad. Piensen que Argentina tiene mucho cáncer, ¿no? Y tiene Venus en cáncer, que es el planeta del dinero, ¿no? Entonces, muchas veces yo esto, a ver, la gente que tiene algunos años más recordará la hiperinflación de la época alfonsinista. Bueno, al final de la época alfonsinista se desató una hiperinflación, pero eso también tenía que ver con el de Alfonsín. Iba a ser el primer gobierno desde 1922 que iba a terminar su mandato y que no iba a ser interrumpido por un golpe militar. Bueno, el primer gobierno de Perón también había terminado, ¿no? Pero el ciclo peronista después Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora. Entonces era como el primer presidente que iba a entregar su mandato, y eso era algo inédito en la Argentina, de que un presidente, hacía 60 años que no ocurría que un presidente entregara el bastón de mando a otro presidente constitucional sin que hubiera un golpe militar en el medio. Y ese, digamos, hecho nuevo trajo como una gran, digamos, angustia a la gente. Había como un clima de mucha incertidumbre, ¿no? Y la hiperinflación que hubo ahí tuvo que ver con eso, con el pico de estrés, por decir así, que tuvo la gente, de desesperación, que se expresó. Es como que con ese Venus en Cáncer los argentinos expresamos nuestras angustias con problemas de dinero, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces yo creo que el tener un nuevo gobierno, a ver, si bien, digamos, no quiero que piensen que porque yo veo estos aspectos buenos, la economía el 10 de diciembre se va a arreglar, obviamente que no. Pero yo creo que a un nivel psicológico, inconsciente, esto parece decir como diciendo, bueno, una vez que tengamos un nuevo presidente y sepamos que esta etapa se terminó, bueno, va a haber un alivio de la gente, va a haber una cosa como diciendo, bueno, a partir de ahora quizás las cosas sean para arriba, ¿no? Hay que ver si ese sentimiento se mantiene o va a ser solamente una ilusión que se va a dar los primeros semanas del nuevo gobierno. Hay que ver después quién es el nuevo gobierno, qué poder tiene, qué medidas va a tomar, cómo reaccionan los mercados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no va a ser todo, digamos, un llanto y una lágrima y una desesperación. Yo creo que a medida que se vayan dando los cambios políticos va a haber un cierto aflojar las angustias económicas, porque las angustias económicas en Argentina tienen mucho que ver con esta sensación de que no se sabe lo que va a pasar, con esta incertidumbre, ¿no? Bueno, si miramos el eje de los nodos, el nodo norte está en la casa 9 y el nodo sur está en la casa 3, ¿no? Lo que nos dice
esto en una carta tan particular. La casa 3 tiene que ver obviamente bueno, con los medios, con la comunicación, y la casa 9 tiene que ver con el conocimiento, con encontrar una verdad, ¿no? Y yo lo digo siempre, con la religión y por lo tanto con las ideologías, ¿no? Pero yo creo que en esta carta en particular, lo que está refiriéndose la casa 9 es, porque el proceso es así, Mercurio, que pertenece a la casa 3, junta información, junta información, junta información, que eso es Géminis, información superficial, del lado que sea, después se la envía a Sagitario y Sagitario saca como una conclusión filosófica y dice, bueno, dados los datos que tengo, que me envió Géminis, podemos sacar una conclusión de que tales y tales cosas son verdad y por lo tanto esta es mi visión del mundo, podemos ordenar el mundo, ¿no? Entonces, lo que me parece que está diciendo es este nodo norte en casa 9 es que es momento de basta de palabras vacías, basta de discutir detalles, basta de... Si tenemos que ir a las... encontrar una síntesis y de alguna manera decidirnos por algo, ¿no? Es decir, esta carta parece decir, bueno, se pasaron todo el año discutiendo si el Estado tiene que ser grande, si el Estado tiene que ser chico, si tiene que haber justicia social, si no tiene que haber justicia social, si hay que dolarizar, si no hay que dolarizar, si los delincuentes tienen que estar presos o los delincuentes tienen que estar sueltos. Bueno, este es el momento de elegir una... visión del mundo, es el momento de elegir una ideología, es el momento de imponer, bueno, cuál es la forma de ver la vida que tienen los argentinos, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Que los delincuentes estén presos o que los delincuentes estén por la calle? Porque tenemos jueces que los largan, le dan, digamos, un tipo que cometió 50 robos, lo largan porque dicen, bueno, no es peligroso, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es el momento de decir, bueno, basta de la discusión estéril, basta de las palabras vacías, basta de hablar por hablar, basta de la charla de café. Es hora de elegir cuál va a ser un poco la filosofía de vida de los próximos años, ¿no? Y yo creo que nos está diciendo esto, el eje de los nodos así, como diciendo, bueno, elijan cuáles son las reglas de juego de la Argentina, cuál es la filosofía detrás de la Argentina. A ver, por ejemplo, durante estos 20 años, como veníamos de una etapa de protestas sociales, se normalizó de que un grupo de personas fuera y corte la 9 de julio y joda a todo el mundo. Bueno, ¿queremos seguir viviendo así? Es decir, ¿el tipo que corta una calle va preso o es un dirigente social que está protestando por culpa de la miseria neoliberal? Es decir, empiezan a decidirse cuál es la visión del mundo que tienen, ¿no? Y fíjense que venimos de una etapa, Neptuno está en Piscis, y venimos de una etapa muy pisciana de todo este gobierno de Alberto Fernández. Y el gobierno de Alberto Fernández es como que fue todo, ¿no? Es decir, fue todo, me refiero, es como que es un gobierno que parece estar a favor del FMI y en contra del FMI en el mismo gobierno. Y está a favor de la dictadura de Maduro y en contra de la dictadura de Maduro en el mismo gobierno. Y está a favor de Occidente y también está a favor de Rusia, es decir, es como que es un gobierno que como tiene tanto Piscis, tiene todas las ideologías, tiene todas las maneras de pensar, es capitalista y anticapitalista al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se tiene que acabar. Esta carta parece estar diciéndonos, bueno, saben qué, elijan qué quieren ser y dónde se van a posicionar, ¿no? Y quiénes van a ser los aliados y quiénes van a ser los adversarios, y bueno, qué hacer con respecto de las situaciones diarias de la vida, ¿no? Es decir, si no tenemos una cosmovisión, si no tenemos una filosofía, es como que cada cosita que pasa es todo un problema porque no sabemos cómo lidiar con eso, ¿no? Bueno, no sé si hay mucho más para ver, no quiero hacer un video de 3 horas. Si tuviera que hacer un resumen diría, bueno, van a ser 3 meses relativamente duros, ¿no? Por toda esta condición de la luna. Con escasez, con inflación, con que yo decía que vamos a estar como caminando por el barro, pero avanzando de a poco. Pero esta carta muestra que viene una gran transformación que no sé si, y un gran cambio, ¿no? Que no sé si estamos viendo del todo, quizás ahora la estamos esperando por cierto lado y no va a ser tan... como parece que va a ser. Y ojo que con esto no estoy diciendo que si va a ganar Milei o no va a ganar Milei, que hoy es el favorito en las encuestas. Puede ser que gane Milei y después Milei cuando asuma presente un plan que no tiene nada que ver con las cosas que dijo en la campaña. También puede ser eso, ¿no? Es decir, quiero abrirme porque Urano y lo inesperado tienen puede tener muchas
aspectos, ¿no? Justamente es algo que no estamos viendo, que no estamos esperando, pero no sé qué es lo que es. O sea, a lo mejor no tiene que ver con que gane un candidato que no está en los papeles de nadie, sino que tiene que ver con que gane el favorito y después presente un plan de gobierno que no sea lo que él había prometido. Bueno, todas estas cosas pueden pasar, ¿no? Eh, la economía va a seguir mal estos 3 meses, pero va a haber, yo creo, un cierto alivio cuando esté el nuevo gobierno. La gente va a empezar a decir, por lo menos las primeras semanas, como diciendo, bueno, a ver si la cosa afloja un poco, porque vamos a estar en manos un poco más capaces que las actuales, ¿no? Eh, los cambios van a seguir, bueno, ya lo dije con respecto a las provincias, y es decir, el mapa de país va a ser un nuevo país, ¿no? El que vamos a tener a partir del 10 de diciembre de 2023 en lo político. Y los argentinos tenemos que, bueno, esta carta nos está diciendo, bueno, elijan de una vez y decidan qué clase de país van a ser. Van a ser un país socialista, van a ser un país capitalista, van a ser un país donde el Estado se ocupa de todo, van a ser un país donde los privados tienen libertad. Nos está diciendo, juéguense y voten por el nuevo modelo de país, pero ojo, votenlo con los pies en la tierra. Esta es una carta que tiene mucha tierra, ¿no? Es decir, no basado en... y esta es un poco la paradoja, es decir, voten una nueva filosofía, pero no basado solamente en conceptos abstractos imposibles de llevar a cabo en la realidad, sino que voten con los pies en la tierra qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo principal que nos está diciendo esta carta. Eh, Así que bueno, espero que esto les haya servido. Y bueno, llegamos al final de este video, así que les pido que se suscriban, que toquen la campanita y bueno, muchas gracias. Faltan muchas otras cartas para ver porque viene la luna nueva, la revolución, las revoluciones lunares Argentina. Ya vimos la carta del día de las elecciones, hay que ver si hay balotaje, hay que mirar la carta del balotaje. En fin, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video.